Queridos amigos de la radio, como sabéis he estado firmando en la Feria de Madrid. Así que no puedes perderte mi libro La fe, la ética y los valores de los superhéroes. El libro ideal para dar la batalla cultural con una sonrisa. Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Disfruta con Víctor Alvarado y su equipo de lo mejor del cine. Directo a las estrellas. Hola, soy Paz Padilla y quiero mandar un saludo, ¿cómo diría? Como un email, directo a las estrellas. Un beso muy fuerte. No te puedes perder el cómic que sacamos a la palestra, porque no solo es una pasada, sino que da mucho juego en todos los sentidos, también el cinematográfico. Nos referimos a Lobezno Orígenes Salvajes, uno de los personajes favoritos de Marvel, de mi hermana, y sobre todo por la interpretación que da el actor Hugh Jackman. En primer lugar, habría que hablar de sus guionistas, cuyos apellidos harían pensar que se trata de un bufete de abogados que podían presentarse como Ben and Ben Abogados o Aker and Blaker Abogados. El caso es que Ben Aker y Ben Blaker, perdón por el juego de palabras, son los escuderos de un español en toda regla, marca España en Estados Unidos, Salvador Espín, que dibuja maravillosamente la acción y saca toda la expresividad de los personajes. Y aunque la cara de ese Logan resulta un tanto histriónica, pasada de rosca, es el único defecto que tiene esta obra. Pero además, el resto es para decir chapó, me quito el sombrero de un dibujante con encuadres originalísimos como si fuera un director de cine. El título de este cómic, como decíamos, es Lobezno Orígenes Salvajes. Y no hay que perderse el prólogo de David Hernández, que hace un homenaje no solo a Logan, sino al cine clásico. También hace un homenaje a Salvador Espín, del que dice que sabe contar una historia desenfadada y familiar. Y además, para ello utiliza un ejemplo importante, porque lo compara con el Humphrey Bogart cuando actúa en Casablanca y le pide a Sam que toque de nuevo. La 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 la. Y este señor es conocido aquí en España como el limón murciano, donde se puede comprobar la simpatía que tiene, por ejemplo, al colocar a Logan en una viñeta intentándose peinar con un tenedor, o vemos cómo crea equívocos de pareja como si se tratase de la famosa serie, esa sitcom titulada Apartamento para tres. Por cierto, me encanta el primer dibujo que aparece en este prólogo, en el que vemos a Lobezno en garras rodeado de villanos. Este cómic es ideal para que un adolescente conozca los momentos clave del héroe mutante, como sus trielos con Wendigo y Hulk, sus combates con Diente de Sable, que es su rival de toda la vida, y también una de las claves de este cómic es cómo maneja los conceptos del espionaje, donde vemos intrigas palaciegas, entre comillas. También nos topamos con oscuros proyectos científicos sin ética en Canadá, donde se encuentran nada más y nada menos que los Alpha Flight. El arranque es muy bello y vemos como un matrimonio salvado in extremis de una presencia monstruosa en un gesto de dar la vida por los demás, propio de Lobezno. Hiciste lo correcto ahí fuera, Logan. Conservaste al hombre y no liberaste al animal. Estoy orgullosa de ti. Los dos estamos, ¿verdad, James? Sí, orgullosos. Y en lo que respecta a mí, no estoy orgulloso de lo que hice. A lo que responde Lobezno con su tradicional sarcasmo. ¿Son los anestésicos o de verdad te estás disculpando? Si te estás disculpando, es que debo estar en las últimas. Dime la verdad, ¿me estoy muriendo? Otro momento de gran belleza es aquel en el que vemos la sensibilidad y empatía del profesor X para ofrecerle esperanza
ofreciéndole un estilo de vida sano, no, sanísimo, en el que empiece a trabajar en una escuela donde sanar sus heridas psicológicas. Y le dice lo siguiente, y vemos cómo empieza Lobezno hablando. ¿Esto es una secta o algo? No, nada de eso. Soy mutante como tú, un telépata. ¿Puedes leer mi mente? Puedo intentarlo. Por lo que he oído no será fácil, pero te pediré algo a cambio. Verás que dirijo una escuela para mutantes. También es más que una escuela. Si te unes a nosotros no solo podrías ayudar a recordar tu pasado, sino a tomar el control del futuro. A lo que dice Lobezno, soy mayor para ir a la escuela. Responde el profesor X, tú has demostrado que no solo es tu deseo, sino que también eres capaz de hacerlo cuando estás rodeado de amigos. A lo que responde Lobezno, vale, me apunto. No te mosques si empiezo a arañarte los muebles. A lo que responde el profesor Xavier, oh, encajarás perfectamente, ya lo verás. Bienvenido, Logan. Bienvenidos a una nueva edición de Directo a las Estrellas, tu programa de cine. Esta semana nos enterábamos de una gran noticia, ya que Richard Gere va a recibir el Goya Internacional 2025. No sabemos quién entregará el premio a este señor, pero yo creo que se lo merecería la fan número 1 de ese fabuloso actor. Me estoy refiriendo a mi amiga cinéfila Carmen María. Seguro que este premio te encantará. Y en una semana marcada por esta noticia, nosotros les hablamos de los estrenos más importantes de esta semana, empezando por la película sobre María Callas protagonizada por Angelina Jolie. También se estrena una película bastante llamativa titulada La Red Fantasma, que tiene mucho que ver con la caída del régimen de Al-Assad. Por otra parte, en Críticas en un Minuto analizaremos los pormenores de dos buenas películas, Sight, Camino a la Luz, y September 5, que tiene que ver con los atentados ocurridos en los Juegos Olímpicos de Múnich. Y por supuesto no puedes perderte la entrevista que tendremos con Oriol Estrada, que nos va a hablar de la historia de los samuráis y de todas las películas que tienen que ver con estos guerreros históricos de Extremo Oriente. La cartelera. Señoras y señores, ladies and gentlemen, preparen el bol de palomitas porque Angelina Jolie interpreta a María Callas. En esta ocasión damos el do de pecho para hablar de una de las voces más potentes del bel canto, la grandísima María Callas. Aunque en España no nos podemos quejar, ya que tenemos a la Caballé, a la Arteta y por supuesto a Victoria de Los Ángeles, o a grandes tenores como por ejemplo José Carreras, Plácido Domingo o el queridísimo Alfredo Kraus, por poner algunos ejemplos. El caso es que Angelina Jolie da vida a la diva en una producción dirigida por nada más y nada menos que Pablo Larraín, que es un director que está muy acostumbrado a estas historias, ya que le encanta conocer la trastienda de los personajes famosos. Y es que Pablo Larraín Mate, nacido en Santiago de Chile, es un director, un guionista y productor que, como decíamos, está especializado en este tipo de historias, como ya demostró al contar la vida de Jackie Kennedy en esa producción en la que se contaba su lado oscuro. Por otra parte, también hizo una biografía sobre nada más y nada menos que Diana Spencer, es decir, Lady Di. Y el caso es que ahora le toca el turno al mundo de la ópera, en la que Angelina Jolie interpreta a esta mujer y que además hay que decir que ha pedido perdón por haber tenido que cantar las canciones de esta mujer, aunque claro, seguramente habrán doblado muchas de ellas. En esta película de alguna manera se cuenta ese terrible suceso que provocó que esta mujer se viniese abajo o que acabase con su carrera, porque ya la voz no le daba para más, y cuando uno fuerza la voz
siendo cantante de estas características, pues lo que pasa es que acaba perdiéndola. ¿Y cuáles son los secretos de este rodaje? Pues en primer lugar hay que decir que Angelina Jolie tuvo que aprender a cantar ópera y a usar su propia voz en la película, aunque aquí está mezclada con grabaciones de la soprano. Además dice esta mujer que le sirvió para encontrar incluso su propia voz, deshacerse de traumas de su pasado y liberar su cuerpo. Por otra parte, esta señora dice que tenía en común con Callas que sentía o que sigue sintiendo una gran soledad a pesar de su fama. Y con respecto a su trabajo como cantante, dice esta mujer lo siguiente: no sabía cómo cantar y llorar al mismo tiempo. Era un problema porque empezaba a llorar y mi garganta se cerraba. ¿Y qué es lo que ha dicho la crítica de esta película? Pues vamos a ver lo que ha dicho la crítica en la página web de Cine21, donde se analiza esta película con acierto y profundidad, que es algo que caracteriza a los críticos de cine de esta revista digital. Se trata de una coproducción alemana, chilena, estadounidense, italiana, de Pablo Larraín, como decíamos, y el guión está escrito por Stephen Knight, cuyo apellido recuerda al protagonista del Coche Fantástico, aunque esperamos que no estuviese borracho a la hora de hacer el guión de esta película. Y en esta crítica encontramos momentos muy interesantes que nos van a ayudar a comprender que estamos ante una buena película. Podría decirse que el guión de Stephen Knight no cuenta gran cosa, y es verdad. Aquí hay más contemplación que acción, y sin embargo el conjunto logra un acercamiento lleno de humanidad a esta última etapa de la diva, que toma especial fuerza al mostrar la estrecha relación y cómplice con sus fieles sirvientes. También vemos cómo juguetea con el piano o su relación con nada más y nada menos que Onassis. También tiene una muy buena conversación con nada más y nada menos que Kennedy. Y por otra parte destacan también lo siguiente: la mirada de Larraín es amable, comprensiva, incluso tierna hacia una María Callas a la que él retrata como una mujer enérgica pero frágil, que vive en soñaciones sobre su pasado, da largos paseos por París y recuerda, a modo de flashes, momentos de su vida, especialmente sus éxitos y su relación con Aristóteles, Onassis, pero también algunos momentos traumáticos de su infancia y juventud en Grecia. Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. Hace un par de meses tuve la suerte de contar con el analista internacional Antonio Rubio Plo, que contó las claves de la caída de Assad, afirmando que este gobernante mantenía a raya los terribles grupos terroristas a pesar de sus grandes defectos y su mano dura. El caso es que llega a pantalla grande La Red Fantasma, en la que veremos las sombras del régimen de Assad, en un interesante thriller en el que se cuenta la historia de Hamid, un profesor sirio en el exilio que forma parte de un comando secreto encargado de perseguir a dirigentes que huyen de haber participado en el gobierno, en el régimen de Assad. Este señor será el encargado de hacer un seguimiento de su antiguo torturador. La dirección ha corrido a cargo del trotamundos y filósofo Jonathan Millet, que ha filmado parajes y lugares y ciudades, por supuesto, de todo el mundo, que debuta con La Red Fantasma y que conoce en profundidad la lengua y perfectamente puede entenderse en Siria porque estuvo viviendo en ese lugar. Las declaraciones que tenemos de este señor son bastante jugosas. Una de las claves de esta historia es que nos explica cómo participaron estos servicios secretos en esta historia o qué tienen que ver, pues la única forma de poder mantener un código secreto para entenderse era a través de los videojuegos, a través de videojuegos bélicos donde se decían palabras como bombas, atentados, muerte y matar, y por tanto pasaban un tanto desapercibidos. Tenemos las declaraciones de este señor. Son las siguientes: a medida que investigaba, oí hablar cada vez más de redes clandestinas, cazadores de pruebas y grupos que seguían la pista de criminales de guerra en Europa durante meses. Intuí que había algo poderoso y me sentí inmediatamente atraído. Este descubrimiento coincidió con la publicación de 2 artículos en 2019 en Liberación sobre la célula de Yacaza y la caza de El Químico. Por otra parte, este señor pues nos explica cuáles son las claves de su trabajo y por
por qué eligió hacer una película de espías, en la que, por cierto, su actor protagonista pues ha recibido un premio dentro del Festival de Cannes a su buen trabajo. Nos estamos refiriendo al actor Adam Bessa, que es el protagonista de esta historia, es decir, Hamid. Y ahora vamos a ver las declaraciones de este señor, que son bastante jugosas. El género de espías era una elección obvia. Los exiliados en los que me inspiré necesitaban una leyenda. Dependiendo de su país de origen o de su edad podían ser deportados, así que aprendieron a tener un nombre y una patria falsos. Y se veían obligados a mentir y a tener cuidado con lo que hacían y decían. Por otra parte, lo que me gusta del género de espionaje es cuando los personajes no son espías entrenados. Entre los miembros de las células que conocí, uno era taxista, el otro abogado. Pero sobre todo el espionaje consiste en observar a los demás y mentir sobre uno mismo. Estas han sido mis dos fuerzas motrices a la hora de escribir y dirigir. Este género me permite aportar a mi trabajo cualidades cinematográficas, intensidad y mucho en juego, y la oportunidad de alejarme del realismo plano de una película política básica que me interesa menos como espectador. Abrimos nuestro canal habitual de comunicación invitándoles a que entren en Facebook con el nombre Víctor Alvarado _Directo a las Estrellas. Esperamos su comentario. Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. @CineLibertad es nuestra cuenta de Twitter. Para escuchar tus agudos comentarios te esperamos en @CineLibertad. Finalmente te proponemos un 3x1 dispar. En primer lugar, hablamos de una cinta para toda la familia que habla de la defensa del medio ambiente. Se trata de Salvajes, una coproducción belga-francesa-suiza de Claude Barras para toda la familia, ambientada en Borneo, en la que se cuenta la vida de Keria, que acoge a un bebé orangután, encontrado en la plantación de palmas de aceite en la que trabaja su padre. En el mismo momento, Selay, su joven primo, busca refugio en su casa para escapar del conflicto que opone su familia nómada a las compañías de explotación forestal. Juntos, Keria, Selay y el bebé, este mono, van a luchar contra la destrucción del bosque ancestral más amenazado que nunca. Por otra parte, también te recordamos que se estrena un documental que tiene que ver con uno de los grandes grupos de rock de toda la vida. Nos estamos refiriendo a Led Zeppelin, que recibe un homenaje, lógicamente, en una película de John Grisham titulada El Cliente. Hay que decir que este documental está dirigido por Bernard McMahon. Y por último, no nos podemos olvidar de la película Fuera de Ley, la película potente de Estados Unidos de esta semana. Se trata de una cinta dirigida por Pozzi Ponzioroli, interpretada por Himesh Patel, Joseph Gordon-Levitt y Lily James, con lo que el reparto es bastante interesante en principio. Aquí se cuenta la historia de Will y Terry, que son dos agentes de policía que se ven envueltos en un escandaloso crimen. Con el descubrimiento de $1 millón, los problemas se multiplican para los agentes. Los habitantes del pueblo, tan peculiares como codiciosos, también quieren adueñarse del botín. Todos ellos irán tomando una serie de decisiones cada vez más equivocadas y al margen de la ley que pondrá patas arriba toda la hasta ahora pacífica comunidad. No se pierdan, por tanto, esta peculiar comedia. Abrimos nuestro canal habitual de comunicación invitándoles a que entren en Facebook con el nombre Víctor Alvarado _Directo a las Estrellas. Esperamos su comentario. @CineLibertad es nuestra cuenta de Twitter. Para escuchar tus agudos comentarios te esperamos en @CineLibertad.
Críticas en un minuto. Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. Queridos amigos de la radio, como sabéis he estado firmando en la Feria de Madrid. Así que no puedes perderte mi libro La fe, la ética y los valores de los superhéroes. El libro ideal para dar la batalla cultural con una sonrisa. Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Y como viene siendo habitual en nuestra sección de críticas en un minuto, saludamos del modo habitual. Hola amigos y oyentes amigos de la radio. En esta ocasión desde el canal de iVox Cine y Libertad, al que nos gustaría que te suscribieras o nos apoyases económicamente si lo consideras oportuno, vamos a hablar de September 5 o 5 de septiembre, esa es la cuestión. En esta mini crítica vamos a dar argumentos a favor y en contra para ver esta película. 5 de septiembre, que ha sido dirigida por el alemán Tim Feldmann, que nos ofrece un producto que se encuentra entre algunas series y películas relacionadas con el Estado de Israel. Para mi punto de vista estaría en un punto intermedio. No tan buena como El espía o la película Golda, pero por encima probablemente de Múnich y La chica del tambor, que son las películas que he visto o productos televisivos relacionados con el tema. Aunque me comentan que Valley of Tears, el Valle de Lágrimas, está muy bien, pero esta no he podido acceder a ella. El trabajo de los actores es excelente en esta producción. John Magaro como realizador lo hace realmente bien. También nos encontramos a el veterano Ben Chaplin, por ahí aparece Peter Sarsgaard, que desde luego hacen un buen papel, sobre todo estos dos últimos en el juego de miradas a la hora de dar una noticia o tomar una decisión. También la actriz alemana Loni Benesch, haciendo precisamente habitante de su país, Alemania, cuyo personaje me ha parecido bastante interesante, pues expresa las dificultades de Alemania para gestionar el pasado y el presente en los Juegos Olímpicos de Múnich, donde los terroristas secuestraron a la selección olímpica de Israel. Por cierto, la retransmisión del presentador del ABC me parece como muy agradable escuchar, como alguien que dominaba bien el medio televisivo y de alguna manera supongo que se debería a las tablas que tenía como periodista. En contraposición con lo positivo es que, aunque mantiene bien la tensión, sin llegar al nivelazo de la obra maestra United 93, que es una película similar, los planos son muy cercanos y resultan irritantes, y la cámara al hombro en algunas escenas te saca de quicio y marean al espectador como si fuera un videojuego. Finalmente, esta producción plantea en algún momento algún cuestionamiento ético sobre la búsqueda de la verdad en el riguroso directo, en el que se deben tomar decisiones en un plazo muy breve de tiempo. Y si te gustó este comentario, puedes suscribirte en nuestro canal de YouTube Cine y Libertad. Queridos amigos de la radio, como sabéis he estado firmando en la Feria de Madrid. Así que no puedes perderte mi libro La fe, la ética y los valores de los superhéroes. El libro ideal para dar la batalla cultural con una sonrisa. Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. En una época donde las nominaciones a los Oscar dejan mucho que desear, hay una pequeña y luminosa película con la que disfrutar, con familia o sin ella, como su propio título indica, Sight, Camino a la Luz,
de la mano de Andrew Hyatt, autor de Pablo el Apóstol de Cristo, y de los productores de The Chosen o The Son of Freedom, en la que se cuenta a modo de flash las peripecias del médico chino en la vida real, pues está basada en hechos reales, el oftalmólogo Ming Wang, creador de las lentillas intraoculares, partiendo de la placenta de los bebés recién nacidos y por tanto sin ningún tipo de conflicto ético, que sufrió una conversión cuando se dio cuenta de que la mucha ciencia te acerca a Dios y que Dios, si confías en Él, puede ser el aliado perfecto en esta bella profesión para ser feliz a través de tu esfuerzo y sacrificio para lograr encontrar soluciones científicas con las que mejorar la vida de los otros. Por otra parte, esta producción es crítica con el comunismo chino, que incluso quería acabar con las tradiciones del país, destruir la escuela y las universidades quemando libros para dominar a las masas. Greg Kinnear es el contrapunto humorístico de esta historia, mientras que la veterana Fioluna Flanagan, en el papel de una monja tierna y amable, ofrece luz y esperanza a las personas que tienen dificultad para lograrla. Cuando habla de una niña ciega capaz de generar luz y alegría a todos los que le rodean, aunque pueda sonar contradictorio. Hola, me llamo Íñigo Montoya. Tú mataste a mi padre. Prepárate a morir. Estás escuchando el Directo a las Estrellas con Víctor Alvarado. Queridos amigos de la radio, como sabéis, he estado firmando en la Feria de Madrid. Así que no puedes perderte mi libro La fe, la ética y los valores de los superhéroes. El libro ideal para dar la batalla cultural con una sonrisa. Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. Nuestro invitado esta semana se afeita con una katana mientras ve películas de samuráis de todos los periodos. Su nombre es Estrada, Oriol Estrada, y es el autor, junto a Jonathan López, de Samurai Pop, entre la historia y la cultura pop, de Redwood Ediciones, del sello Look, por supuesto. Buenas tardes. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Para romper el hielo y como experto que eres en el mundo del manga, ¿por qué los libros en Japón se leen del final al principio? Bueno, esto ya es, digamos, viene de los inicios de la escritura, ¿no? Y de su forma de empezar, digamos, esto viene ya de China, un poco la escritura en Japón, y ahí pues empezaron de derecha a izquierda. Sí, sí. Bueno, cuando vemos un poco el cine de artes marciales, evidentemente todos nos pensamos principalmente en Bruce Lee. No sé si tú acuerdas o has vivido eso que pasaba en la costa malagueña, por ejemplo, en la que por las tardes algunas veces yo iba con mis primos a merendar en Torremolinos y mientras veíamos una película de este famoso actor y luchador. Yo la verdad es que he sido muy, muy fan de las películas de Bruce Lee. De hecho, llegué a practicar su arte marcial. Así que sí, para mí ha sido una influencia importante. Sí, pues te hubiese llevado bien con mis primos, que hacían Kung Fu también. Sí. Bueno, pues el libro consta de dos partes. La primera es una amena explicación de la historia del origen de los samuráis, más o menos, pasando por todas las etapas. Y luego tiene una parte relacionada con el cine. Con respecto a esta primera parte, que está dividida también en capítulos, ¿cuáles son las claves para conocer el mundo de los samuráis? ¿En qué nos tenemos que fijar? ¿Cuál fue su origen y cómo terminó todo? Bueno, claro, hablar de los samuráis así de forma como muy, muy general puede llevar a confusiones, ¿no? Al final los samuráis, que como se llamaban en Japón, normalmente es los bushi, son guerreros, ¿no? O sea, son una casta guerrera que existieron durante 1000 años, ¿no? Sí. Con lo cual han evolucionado muchísimo, ¿no? Ha habido muchos cambios. Los samuráis del principio no funcionaban igual que los samuráis del final, ¿no? de su era, ¿no? Con lo cual, en el fondo estamos hablando de los guerreros que había en Japón y que sí que durante varios siglos dominaron, ¿no? el gobierno de Japón, ¿no? Y especialmente cuando ya Japón
se convirtió en un país unificado, pues ahí es cuando realmente fueron muy, muy, muy importantes y muy poderosos, ¿no? Lo que sí es cierto es que hay mucho mito alrededor del samurái, ¿no? Hay mucha leyenda y se han romantizado mucho algunas ideas, el tema del bushido, ¿no? Este código de honor, etcétera, etcétera, se ha exagerado siempre muchísimo. Y un poco en este libro lo que hemos hecho es intentar, hacer un homenaje a todas las películas, mangas, animes, incluso videojuegos que han tratado la figura del samurái, pero al mismo tiempo contar con un doctor en historia, que es Jonathan López Vera, para que ponga los puntos sobre las is, ¿no? Y nos cuente cuál era la realidad. Así la gente, lo que se va a encontrar en Samurai Pop, en este libro, es que al principio te contamos el periodo histórico y después las películas, mangas, animes, etcétera, etcétera, que se enmarcan en ese periodo, ¿no? Y así tienes un poco la versión más histórica y la versión más de ficción, ¿no? Es un poco lo que pretendíamos con este libro. Bueno, en los medios donde yo colaboro, la verdad que la historia gusta. Yo creo que aquí van a disfrutar porque está contada la historia de forma muy amena. A veces se puede contar la historia de forma aburrida, pero aquí, desde luego, todo lo que cuenta no tiene desperdicio. Por ejemplo, el privilegio ese que tenían de llevar 2 espadas, pues a mí me ha llamado la atención. Esa batalla final en la que murieron así como en batalla épica, luchando contra el ejército japonés. La verdad que tiene momentos espectaculares. Por un lado, a mí lo que me ha llamado la atención es que lo que vais contando de cómo se va creando la leyenda o la épica de estos personajes, pues recuerda un poco a la chanson de Roland o al poema del Mío Cid, que poco a poco se va exagerando un poco la cosa, se va aumentando todo, aunque está basado en hechos históricos, pero al final tiene una parte como muy legendaria, que es lo que hace también tan atractivo a los samuráis, y que leyendo este libro se da cuenta uno que el cine y el arte han hecho más grande al samurái que lo que realmente eran. Claro, una de las cosas que explicamos aquí es que los primeros en romantizar, en darle esa imagen más épica de leyenda a la figura del samurái fueron los propios samuráis. Es decir, cuando Japón está unificado y están más de 200 años prácticamente en paz, o sea, apenas hay conflictos bélicos, la mayor parte de samuráis acaban siendo auténticos funcionarios con tareas administrativas, ¿no? Y muchos de ellos ni siquiera sabían usar una katana ni habían entrado nunca en combate, ¿no? Y estos fueron los que empezaron ya a escribir historias sobre sus antepasados y a escribir, pues, exagerando y un poco legitimando su casta, ¿no? En cierto modo, ¿no? Y aunque ellos nunca hicieron ninguna heroicidad ni siquiera sus antepasados realmente funcionaron o actuaron como muchos de ellos explicaron, ¿no? O sea, se habla siempre mucho del tema del honor alrededor del samurái, pero si ves muchas de las obras que comentamos en el libro, te das cuenta que había mucha traición, realmente, ¿no? Eran realmente muy traidores, y cuando se trata de ganar una batalla, pues déjate de duelos ahí uno contra uno o de nunca atacar a nadie por la espalda, ¿no? O sea, estás en una batalla, pues hay que sobrevivir, ¿no? Claro. Desde la cultura occidental siempre el tema del honor ha sido importante, pero llama la atención que la cultura japonesa lo llevaba al extremo, por lo menos en muchas películas que hemos visto, series de televisión, el tema del seppuku, el tema del harakiri, algo muy habitual, incluso yo creo que se utiliza en términos políticos, ¿no? Se han hecho el harakiri político, cuando hay un político que lo ha hecho mal, o alguien que ha renunciado a su puesto por dejar el puesto a otro, bueno, ese tipo de cosas. ¿Qué hay de verdad en ese tipo de ritual? ¿Lo hacían, no lo hacían? ¿Era ya cuando se llevaba el caso extremo? ¿Cómo pasaba? ¿Qué pasaba con este hecho? Sí que es algo que existía. O sea, el seppuku, más conocido el harakiri, es algo que existía, que se hacía, pero quizá no con tanta frecuencia o por cosas nimias como a veces parece que algunos creen, ¿no? O quizá ha habido mucha parodia al respecto, ¿no? De que a la mínima a la que alguien se equivocaba o hacía algo mal, pues ya le tocaba hacerse el seppuku, ¿no? Mucha gente lo hacía obligada,
porque la alternativa era peor. Es decir, muchas veces si a alguien se le daba la opción de hacer el seppuku es porque ya estaba condenado a muerte, por lo que fuese, y si lo hacía, digamos, voluntariamente, con todo el ritual, digamos que marchaba de una forma más honrosa, ¿no? Sí. Y al mismo tiempo una forma menos dolorosa que si lo hacían a la fuerza, ¿no? Con lo cual no era esta salida tan, digamos, no era algo tan voluntario, ¿no? De voy a hacerme esto porque la he cagado yo, sino es que la gente se veía obligado a hacerlo, sí, ¿no? Sí. Y ya te digo, no era algo que ocurriera a diario, ¿no? Sino que, bueno, de vez en cuando ocurría y en algunos casos se cuenta, pues en alguna batalla, a alguien que ya ha perdido la batalla, bueno, es que lo hacían porque si les capturan, pues probablemente será peor, sí. ¿no? La verdad que esa idea yo creo que queda clara cuando uno se acerca a ver la película de Martin Scorsese de Silencio, la crueldad que tenían con la persecución de los cristianos. Y esto lo digo a colación de que mi hijo, que le gusta mucho la cultura manga, me contó que había incluso un samurái que sí se había hecho católico por propia voluntad, varios. Y que defendieron a gente más débil a través de su situación de militar. Sí, no, llegaron a ver algún shogun cristiano, aunque después la cosa acabó bastante mal. Sí. Digamos que se cortaron muchas cabezas y el cristianismo fue más o menos erradicado de Japón. Se conoce la historia de los 28 mártires de Nagasaki, por ejemplo. Sí. Y de hecho, en el libro hemos incluido una película que se llama Amor bajo el crucifijo, que un poco cuenta la historia de una historia de amor entre un samurái cristiano y una chica que no lo es, ¿no? Sí. O sea que este es un tema que estaba por ahí, pero ya te digo, acabó bastante mal para los cristianos que fueron a Japón, ¿eh? Sí, lo recuerdo cuando en el primer vistazo del libro, recuerdo haber leído ese episodio que me cuentas de esa película. Pero claro, luego como fui buscando varias que me llamaron la atención, esa al final la dejé arrinconada, pero es verdad que al hacerte esta pregunta, bueno, pues ya me has respondido, que era una de las cosas que también me hubiese gustado preguntarte. Ahora, si te parece, al hablar de Japón y no mencionar a Kurosawa, es que eso yo creo que no tiene perdón. En primer lugar, una de las películas que a mí más me gusta o que más me llamó la atención fue Rashomon, porque contaba la historia de un crimen desde varios puntos de vista y que yo creo que se hizo un remake a la española titulado Los girasoles ciegos, que de alguna manera se basaba en esta historia. ¿Qué nos puede decir de Akira Kurosawa y, bueno, concretamente de Rashomon, que es una de las grandes películas? Claro, Kurosawa es probablemente el director japonés de cine más conocido en todo el mundo, todavía a día de hoy, a pesar de que hay otros, ¿no? Pero seguramente sigue siendo el más conocido, que no solo hizo películas de samuráis, pero sí, sus películas más famosas tiene películas chulísimas como Dersu Sala, que no era de samurái, que está muy bien y que a mí, por ejemplo, me encanta. O, por ejemplo, Vivir también está muy chula. Exacto, y muchísimas otras, ¿no? Pero claro, después están Los Siete Samuráis, está Ran, está Trono de Sangre, Kagemusha, o sea, hay un montón de películas de samuráis que, en el fondo, lo que hicieron estas películas fue popularizar el género en Occidente también, ¿no? De hecho, es un director muy venerado, pero en Japón no era tan famoso. O sea, es decir, en Japón no era tan respetado como fuera, porque mucha gente pensaba que su forma de dirigir, sus películas eran muy occidentales. Sí. ¿no? De hecho, se inspiraba muchísimo en el western y en literatura universal. Exacto, o sea, hizo varias adaptaciones muy libres de Shakespeare, en realidad, ¿no? Varias de sus películas de samuráis, pues son adaptaciones libres del Rey Lear o de... exacto, Hamlet, lo que sea, ¿no? O sea, hay un montón de cosas en las que él se inspiró que venían de fuera y eso, pues el público japonés, pues no lo recibía tan bien, ¿no? Pero bueno, después está Rashomon, que al final Rashomon fue la película con la que se descubrió a Kurosawa en Occidente, que al final crea un estilo, es decir, esto ha sido después repetido y algunos ya hablan de Rashomon y es como una estructura, ¿no? Cinematográfica, sí.
cinematográfica e incluso literaria, si quieres, ¿no? Porque es esa idea de contar el mismo hecho desde distintos puntos de vista y la historia va cambiando siempre, ¿no? Y entonces tienes que ser tú quien haga el puzzle, ¿no? Y decidas cuál es la realidad, ¿no? Y Rashomon, pues, de hecho es la película menos samurái de las que tenemos en el libro, quizá una de las que menos, porque en el fondo el papel del samurái es muy pequeño en esta película, pero tenía que salir sí o sí. Además aparece Toshiro Mifune como el criminal, que es uno de estos actores que después fue el gran actor fetiche de Kurosawa, ¿no? Sí, por ejemplo, en Yojimbo dices que tiene un personaje cómico. Yo Yojimbo no he tenido la suerte de verla, pero como siempre he visto un montón de veces las películas de Clint Eastwood, de la Un puñado de dólares, pues entonces es como si la hubiese visto, ¿no? Y luego, totalmente. Y además los siete samuráis, pues también con los siete magníficos, pues pasa exactamente lo mismo. Lo que pasa que es verdad que Los Siete Samuráis yo creo que hay que verla por trozos como si fuese una miniserie, y Los Siete Magníficos, la película del oeste, pues la tienes que ver del tirón, porque Steve McQueen y Jules Brines pues están súper bien. No, a ver, yo si tengo que escoger, yo me quedo antes con Kurosawa, eso sí, ¿eh? Sí. O sea, para mí Los Siete Samuráis es una película, dura 3 horas y media. O sea, entiendo que se puede hacer larga y difícil de ver, pero realmente es una película que, a pesar de ser tan larga, si tienes el tiempo para verla, pasa rápido. Es decir, está tan bien hilado todo, tiene un ritmo tan interesante, imágenes tan bellas, sí, muy que bonito. realmente es una película... Es decir, que no es extraño que se le hayan hecho estos remakes, ¿no? Como el de Los Siete Magníficos, o después Yojimbo, un poco lo mismo, con Un puñado de dólares, ¿no? Que de hecho Kurosawa denunció por plagio a Sergio Leone. Y lo ganó, sí. Y ganó, y dice que llegó a ganar más dinero gracias a lo que sacó de la demanda que con la propia película, ¿no? Sí. Entonces ahí Yojimbo se ríe un poco de Clint Eastwood. Bueno, claro, Yojimbo ya existía Yojimbo antes, sí, ¿no? por eso. Pero sí, no, después Yojimbo, de hecho, hubo una segunda parte que fue Sanjuro. Ahí ya fue por otros derroteros la historia. Pero sí, podríamos decir que Yojimbo ganó el duelo a Clint Eastwood. Ahí dice, bueno, la verdad que es que la película de León está muy bien, que a mí me gusta mucho. Sí, porque... está muy bien. Sí. Pero mira, de hecho, o sea, Kurosawa escribió a Sergio Leone y dijo, oye, está muy bien la película, pero es mi película. Sí. Dijo, no es tu película. Sí. Bueno, ahí nos desvela muchas anécdotas, como que ahí Toshiro Mifune está muy divertido, y en Ran, por ejemplo, nos cuentas que el despliegue de medios fue potentísimo, que los franceses le concedieron muchos honores a este señor, además de presupuesto también, y por eso es tan vistosamente tan bonita. Luego, así, cambiando un poco de director, me ha llamado la atención Mizoguchi, que he recordado por Los 47 Ronin, pero que en esta ocasión, en Los Cuentos de la Luna Pálida, cambia su forma de ver las cosas, porque 47 Ronin podemos decir que es promilitar y la otra es antibelicista. Claro, de hecho, cuando dirigió Los Leales 47 Ronin, eso era en 1940, es decir, existía de facto una dictadura militar en Japón, y más o menos lo hacía obligado, ¿no? Era una película que hizo obligado por el gobierno, sí. Un poco para, digamos, dar lecciones éticas y morales al pueblo japonés. Y en cambio después, cuando ya esto ya había terminado, pudo hacer una película donde realmente explicaba su punto de vista, que siempre fue muy feminista, ¿no? O sea, sus películas eran muy feministas, y que además en esta en concreto habla de una gente ambiciosa, una persona ambiciosa que quiere ser samurái y está dispuesto a dejar lo que sea, incluso a su mujer, para conseguir ese sueño, en el fondo buscando pues dinero y fama, ¿no? Y bueno, un poco critica toda esta obsesión por la figura del samurái, ¿no? Sí. Luego, a mí quizá la que más me ha llamado la atención, porque yo, viendo un poco la estética, me da la impresión de que es una estética de cómic,
como por ejemplo pasa con Tumba India de Friedland, es ambientada en la India, está ambientada en Japón, que se titula The Million Ryo Pot, de Yamanaka Sadao. Porque además los protagonistas tienen como una cicatriz que le atraviesa el ojo en diagonal. Exacto, este es un personaje muy, muy, muy conocido en Japón, es Tange Sazen, se llama este personaje, que ha aparecido en mangas, en animes, en películas. De hecho, se han hecho muchísimas películas de este personaje. La historia que se ha repetido más veces es precisamente la que escogimos de The Million Ryo Pot, y es una película de 1935, es decir, que ya tiene sus 90 años, y aún así me sigue pareciendo muy, muy entretenida. Sí, eso me ha llamado la atención. Solo la estética de la portada me ha llamado la atención. No, es una película que yo creo que, siendo consciente que es una película del año 35, pues es más entretenida de lo que uno podría esperar, y bastante divertida también, y muy bien rodada, también. Sí, sí. Luego, si damos así un poco un salto al mundo del cómic, o del manga, nos tendríamos que fijar en Tezuka, que era conocido como el dios del manga, y que es verdad que ofrece historias que son para niños, pero como tú dices, son también para adultos. Él tenía la habilidad de que los niños lo viesen de una forma y los adultos lo viésemos de otra, independientemente de que tiene también alguna obra adulta, pero en general hay muchas que un chaval de 11 años, 12 años puede comprender en parte la historia que se cuenta. Sí, no, Tezuka era un autor todoterreno, que fue capaz de hacer obras, o sea, empezó haciendo solo obras para niños, eso es verdad, pero después se dio cuenta que, bueno, que también se podían hacer obras para el público adulto, y empezó a subir, digamos, o sea, el tono de muchas de sus obras, o directamente ya hacer obras absolutamente adultas, ¿no? Eso está clarísimo, y además realmente brilló muchísimo, ¿no? Haciendo este tipo de obras, ¿no? Sí, aquí aparece Shinsegumi, y ambientada en el periodo Edo, y luego también tenemos otro autor que ambienta su historia en el periodo Edo, que es la de El lobo solitario y su cachorro, de Koike y Kojima, ¿no? Es así, ¿no? Para mí estos dos autores, que bueno, para mí y para muchísima gente, son los dos grandes autores de mangas de samuráis, ¿no? Porque trabajaron juntos durante muchos años, hicieron decenas de obras de samuráis, y algunas buenísimas, y entre ellas está la más popular, que es El lobo solitario y su cachorro, que fue, de hecho, de los primeros mangas que empezaron a conocerse en Occidente, que marcaron autores como Frank Miller, por ejemplo, ¿no? Sí, pero también muchísimos otros, y que es una historia de venganza muy, muy clásica, de la que además se hicieron varias adaptaciones al cine, que influyeron, por ejemplo, a Quentin Tarantino, ¿no? Para mencionar a un director, ¿no? Así que es una obra realmente muy, muy importante, muy conocida, y que de hecho tenemos editada aquí ya desde hace años. Sí, mi primo Eduardo, que le gustaba mucho el cómic americano en general, había oído hablar de este cómic. Cuando lo leyó, le fascinó, y me estuvo contando muchos detalles que le llamaron la atención del mensaje que tenía, de la forma de dibujar de este autor, y la verdad que tuvimos una conversación interesante. Además, esta tiene una versión de Max Alan Collins que se llama Camino a la Perdición, que para mí es uno de los mejores cómics que me he leído en mi vida, es Camino a la Perdición. Me encantó ese cómic, y que tuvo luego una versión protagonizada por Paul Newman y Tom Hanks. Sí, ¿no? Y además es exactamente eso, la idea de hacer un remake así disimulado, ¿no? de esta la famosa mafia. Historia, ¿no? Eso era de un sicario de la mafia. Exacto. Sí. Y luego, por último, hay uno que me ha llamado la atención también de todos los mangas que he visto, es el de, vamos a ver si soy capaz de pronunciarlo, Rurouni Kenshin. Rurouni Kenshin. Es que no sé pronunciarlo tal y como tenían las letras esas que había escogido de diseño, que son complicadas de saber lo que quiere decir, y me ha llamado la atención porque este está ambientado en la etapa Meiji, y me parece muy interesante, y los dibujos muy bonitos y muy atractivos. Sí, de hecho fue un manga que en su momento tuvo mucho éxito aquí.
De hecho, fue de los primeros mangas que se empezó a publicar en un formato, digamos, el formato estándar en el que se publica el manga a día de hoy, con sentido de lectura japonés, etcétera, etcétera. Y la verdad es que, bueno, ya te digo, fue uno de esos... la segunda hornada de grandes éxitos del manga y del anime estaba esta obra sobre este periodo también de, digamos, del momento de ya decadencia, prácticamente desaparición de la figura del samurái, que fue la restauración Meiji. Digamos que ese podría ser más bien para un público infantil, o ese tampoco. No, más juvenil. Más juvenil, ¿no? Hoy, ¿no? Sí, algo mucho más juvenil. Sí. Y luego he visto, ya yo creo que con este vamos a terminar. Luego, si me quieres decir algo de qué opinas de las películas de Tarantino relacionadas con las artes marciales. Pero otro que me ha gustado mucho es Héroe Fugitivo, de Matsui Yusei, que aparentemente yo lo he visto como el Mulan de los cómics japoneses, de una chica que parece que quiere ser samurái o algo así. Bueno, es Yukibara no Tora, ¿no? De hecho, es un manga que coge una teoría sobre un samurái histórico real, que hay una teoría bastante plausible de que en realidad fue una mujer, ¿no? Porque de hecho no eran algo muy, muy, muy habitual, pero tampoco era extraño que hubiese mujeres samurái, ¿no? Y en este caso, este personaje histórico muy popular, mucha gente considera que en realidad era una mujer, y lo que hizo esta autora, que es Kiko Higashimura, fue coger esta teoría, explicarla en el manga y convertirlo pues en esta historia ficción o historia sin tanta ficción sobre una mujer samurái que además, ya te digo, fue realmente muy, muy famosa. Y ya para terminar, pues como habíamos dicho, ¿qué te parecen las películas de Tarantino relacionadas con este tema? ¿Cuál es el punto fuerte y débil? Porque entre mis favoritas está Pulp Fiction, está Érase una vez Hollywood y la del oeste, una que hizo del oeste que estaba también realmente bien. Pero en cambio estas de Kill Bill, la verdad que para mi gusto flojeaban un poco. Pues bueno, pues aquí no coincidiremos. Claro, a mí Kill Bill realmente toca... Al final yo creo que en Kill Bill lo que hizo fue coger muchísimos de sus referentes cinematográficos y meterlos todos ahí, especialmente el cine de Kung Fu y de samuráis, y claro, a mí ahí ya me tenía, ¿no? Es decir, porque al final no deja de homenajear a... Sí, entretenida, por supuesto que... Eso sí. Sí. Pero hace un gran homenaje y maneja los códigos y todo y la estética y demás de estas películas, haciendo grandes homenajes continuamente. Algunos de ellos quizá mucha gente no los ve, porque hay que conocer un poco la cinematografía japonesa, de Hong Kong, etcétera, etcétera, pero ahí están, ¿no? Y a mí es algo que realmente me gustó muchísimo. Pero bueno, aparte, pues también, por supuesto, me gusta mucho Pulp Fiction y Érase una vez en Hollywood, ¿no? También son películas que me gustaron. La otra que decía del oeste era Django desencadenado. Sí, otra, sí. No, en general, a mí en general Tarantino me suele gustar, pero en Kill Bill tocó las teclas necesarias para llegar a... Sí, a mí lo que pasa es que me gusta mucho Bruce Lee, la he visto todas las de Bruce Lee, y también me gustó mucho la última que hicieron, que fue una especie de homenaje en la que Bruce Lee iba luchando habitación por habitación, subiendo piso a piso, y en una de las escenas salía Karim Abdul-Jabbar, y como me gustaba mucho el baloncesto, pues esa la tengo yo marcada como una de las mejores. Juego con la muerte. Sí, juego con la muerte, sí. Aunque realmente Bruce Lee solo sale al final. Nada, yo sé que no sale, sí, pero es como te imaginas que está ahí. Bueno, pues Oriol, nos ha encantado tu libro, una auténtica joya. Samurai Pop. Aparentemente quien vea esto puede pensar, esto es un libro para pasar el rato de relleno, pero es que luego te introduce en la historia y está muy bien contada, es ameno, divertido, y yo lo recomiendo a toda la audiencia porque se lo va a pasar pipa, sobre todo si les gustan las películas de artes marciales, de samurái y de ninja, que de los que no hemos hablado, pero siempre dan bastante juego. También. Pues muchas gracias. Para comentarios, dudas y sugerencias puedes escribirnos a info@cinelibertad.com.
Y si no pudiste escucharnos en directo y quieres hacerlo en diferido, puedes hacerlo a través de nuestro canal de iVoox Cine y Libertad, al que nos gustaría que te suscribieras o nos apoyases económicamente si lo consideras oportuno. Por cierto, te recordamos que estamos ofreciendo un reto, proponiendo, mejor dicho, un reto a todos los oyentes de la radio para alcanzar los 2000 suscriptores. Así que si quieres ayudarnos, entra en el canal de iVoox Cine y Libertad. Bueno, llegó el momento de la despedida, pero antes quiero agradecer el trabajo a todo el equipo de Directo a las Estrellas. Un abrazo para Antonio, Irene, Guadalupe, Jaime, Carlos y Javier, sin los que hubiese sido imposible realizar este programa. Espero que usted, y también usted, o tal vez tú, hayas pasado un rato entretenido. Recibe un cordial saludo de Víctor Alvarado y hasta la semana que viene.